Hay un tipo de persona que la civilización siempre ha necesitado y que rara vez ha sabido sostener. Entran en una habitación y sienten lo que es real antes de que se pronuncie una palabra, viendo a través de las actuaciones del poder, las ficciones cómodas que mantienen funcionando a los sistemas, las máscaras que la gente ha aprendido a llevar tan bien que ha olvidado que hay un rostro debajo. Lo que otros no pueden nombrar, ellos lo cargan como peso. Lloran por lo que el mundo todavía no se ha permitido llorar, y sienten la herida bajo la herida, la verdad bajo la verdad presentada, el dolor en el centro de las cosas que deberían examinarse, pero rara vez se examinan. Estos son los empáticos. Y cuando despiertan por completo, cuando han hecho el trabajo de integrar su sombra, reclamar su propia vida interior y sostenerse en la plena autoridad de su percepción, se convierten en algo que el mundo, en su forma actual, no sabe muy bien cómo manejar. Carl Jung pasó décadas estudiando la relación entre el individuo y lo colectivo. Comprendió que toda sociedad tiene un inconsciente, un depósito compartido de aquello que la cultura se niega a enfrentar. Duelo no procesado, crueldad negada, la sombra de las naciones, de las instituciones, de las familias, de los sistemas que dependen, para funcionar, de que ciertas verdades permanezcan ocultas. También comprendió algo que resulta importante al considerar al empático plenamente despierto. La persona que puede ver la sombra colectiva, nombrarla y negarse a participar en su negación colectiva, no será celebrada por el colectivo. Será presionada, marginada, patologizada, y si la presión falla, ignorada. Porque el empático plenamente despierto representa algo que el mundo, en su estado actual, no puede acomodar. Un ser humano que es profundamente sensible y profundamente claro al mismo tiempo, que puede sostener enormes cantidades de dolor y verdad a la vez, sin derrumbarse ni actuar ninguna de las dos cosas, que ha superado la necesidad de aprobación y el miedo al abandono para entrar en la autoridad serena y silenciosa de alguien que sabe, desde dentro, que es real. Estar cerca de esa claridad no resulta cómodo, no si estás invertido en que las cosas sean distintas de lo que son. Para entender por qué el mundo no está listo para el empático plenamente despierto, necesitamos entender qué significa despertar en este sentido, y qué cuesta, y qué produce. El empático no comienza su vida despierto, comienza completamente abierto, absorbiendo, sintiendo, percibiendo con extraordinaria precisión, pero sin las herramientas para entender qué está percibiendo o para protegerse del peso de ello. Comienzan, por lo general, siendo niños que sentían demasiado, a quienes se les dijo que eran demasiado sensibles, que aprendieron a manejar la tarea imposible de vivir en un mundo que generaba más estímulo emocional del que podían procesar de forma segura. Muchos de ellos pasaron décadas en ese estado, sintiendo intensamente sin comprender del todo, absorbiendo sin poder soltar, percibiendo sin poder confiar en sus percepciones, porque quienes los rodeaban les decían constantemente que lo que percibían no era real. Eres demasiado sensible, te lo estás imaginando. Haces que todo gire en torno a tus sentimientos. Deja de ser tan dramático. Estas no son correcciones inofensivas. Son, con el tiempo, un desmantelamiento sistemático del acceso del empático a su recurso más valioso, su percepción. El empático que ha aprendido a no confiar en lo que siente no está simplemente incómodo, está desarmado. Su don central, la capacidad de sentir y saber qué ocurre bajo la superficie de una situación, se ha vuelto en su contra, convertido en una carga, transformado de fuente de perspicacia
en fuente de vergüenza. Este desarme no es accidental, es, en muchos casos, exactamente lo que necesitan los sistemas que rodean al empático. Las familias que funcionan a través de la negación colectiva necesitan a alguien que absorba lo que se niega. Las instituciones que dependen de participantes dóciles necesitan personas que hayan aprendido a anular sus propias percepciones a favor del relato oficial. Las relaciones que son extractivas requieren una pareja a quien se le haya enseñado que sus necesidades y percepciones son excesivas. El empático en ese estado resulta útil para estos sistemas. Manejable, seguro. Ninguna de estas cosas describe al empático plenamente despierto, porque despertar, en el sentido junguiano, no es una abstracción espiritual. Es el proceso concreto, minucioso, a menudo doloroso, de recuperar las propias percepciones, de aprender, paso a paso, a confiar de nuevo en lo que se siente, de recibir la información que el cuerpo y la intuición han estado generando todo este tiempo y usarla, en lugar de suprimirla de inmediato, por deferencia a la comodidad de otra persona. El empático despierto ha hecho ese trabajo, se ha sentado con su sombra, ha enfrentado las partes de sí mismo que le dijeron que eran inaceptables, la ira, el deseo, la necesidad, la capacidad de decir que no. Ha llorado las relaciones que no pudieron sobrevivir a su proceso de convertirse en alguien más pleno. Ha aprendido a distinguir entre su propio material emocional y lo que ha absorbido de otros. Ha construido, a través de un esfuerzo largo y solitario, la capacidad de estar presente ante el sufrimiento sin ser consumido por él. Lo que emerge de este proceso es algo sin precedentes en la vida de la mayoría de las personas a su alrededor. Una persona que siente todo y no le teme a nada. Ese es el empático plenamente despierto, no frío, no distante, no blindado de la manera quebradiza de alguien que se ha cerrado para sobrevivir, sino abierto y firme a la vez, permeable a lo que es real, impermeable a la manipulación, capaz de situarse en el centro de una gran dificultad sin derrumbarse ni actuar. Jung llamó a esto la integración de los opuestos, la capacidad de sostener dos cosas que parecen contradictorias sin resolver la tensión, abandonando una en favor de la otra. Fuerza y suavidad, certeza y apertura, la capacidad de amar y la capacidad de negarse, la habilidad de sentir profundamente y de ver con claridad. Tal integración es poco común. Es el resultado de un trabajo interior enorme y produce un tipo de presencia que, en la práctica, resulta profundamente desestabilizadora para las personas y los sistemas que no han hecho ese trabajo. Veamos qué percibe el empático plenamente despierto y por qué lo que percibe resulta tan difícil de acomodar para el mundo. El empático despierto ve a través de la actuación. Esta es quizás la más amenazante de sus capacidades, porque gran parte de la vida social, particularmente en instituciones, jerarquías y relaciones formales, está organizada en torno a actuaciones que todos aceptan tácitamente como reales. La actuación de la confianza, la actuación de la competencia, la actuación de la amabilidad que en realidad es control. La actuación de la humildad, que en realidad es una estrategia para evadir responsabilidades. Percibir la brecha entre la actuación y la realidad les resulta automático, no porque sean cínicos o desconfiados, sino porque su sistema nervioso registra la disonancia como un oído entrenado en música registra un instrumento desafinado. Este don es enormemente valioso en teoría. En la práctica,
hace que ciertas situaciones sean casi imposibles de navegar con la soltura social que exige que todos finjan que las actuaciones son reales. ¿Qué haces en una reunión donde la agenda oficial dice una cosa y puedes sentir que todos en la sala saben que la agenda real es completamente distinta? ¿Qué haces en una reunión familiar donde la conversación superficial es alegre, pero puedes sentir el duelo y la rabia no resueltos debajo de cada palabra? Y en una relación donde las palabras dicen «te amo», pero cada célula de tu cuerpo sabe que esas palabras no están ancladas en la verdad, ¿qué haces entonces? El empático despierto no puede dejar de verlo. Puede optar por no nombrarlo, al menos no siempre, no en todos los contextos, pero no puede recuperar la ceguera cómoda que hace que estas situaciones parezcan normales. Esa ceguera ha desaparecido. Vivir sin ella, en un mundo organizado en torno a actuaciones colectivas, resulta profundamente aislante. La soledad del empático es la segunda cosa para la que el mundo no está listo. No la soledad de alguien sin relaciones, sino la soledad de alguien que ve con más claridad de la que le resulta cómoda a quienes lo rodean, que es percibido como extraño o difícil por su claridad, que a menudo no encuentra personas dispuestas a encontrarse con él en la profundidad en la que naturalmente existe. El empático plenamente despierto opera en una profundidad que la mayoría de las personas visita solo ocasionalmente, en momentos de gran duelo, de gran amor o de gran crisis. El empático vive allí, y encontrar a alguien que pueda encontrarse contigo en esa profundidad, que tenga el desarrollo interior y la disposición para ser tan honesto y tan presente, es realmente poco frecuente. Jung comprendió esto. Escribió que la persona que emprende el proceso de individuación a menudo se encontrará cada vez más sola, no por elección, sino por naturaleza. Cuanto más avanza en el camino hacia la plenitud, menos personas encuentra que estén recorriendo el mismo camino. Nada de esto es elitismo, es realidad. Y reconocerlo es importante, porque el empático despierto necesita entender por qué se siente solo, y saber que esa soledad no es prueba de que algo esté mal en él, es prueba de que ha llegado a un lugar al que la mayoría todavía no ha llegado. Hay una tercera dimensión en la falta de disposición del mundo hacia el empático despierto, y es más sutil y quizás más dolorosa. El mundo todavía no tiene el lenguaje para lo que el empático despierto es y hace. Tenemos categorías culturales para sanadores, para terapeutas, para maestros, para cuidadores, para figuras espirituales. Pero cada una de estas categorías carga sus propias distorsiones, sus propias suposiciones sobre cómo debe desempeñarse el rol, qué límites debe aceptar la persona que lo ocupa, cómo debe ser la relación entre quien ayuda y quien recibe ayuda. El empático despierto no encaja limpiamente en ninguna de estas categorías. Sana sin actuar la sanación, enseña sin colocarse por encima, cuida sin necesitar ser necesitado, ayuda desde la plenitud y no desde la herida de un sanador que aún no se ha sanado a sí mismo, y se niega, con firmeza serena, cortés y absoluta, a aceptar acuerdos que exijan su propia disminución. A las personas que esperan que cualquiera que sea cariñoso y perceptivo también esté infinitamente disponible, que priorice las necesidades de los demás sobre las propias, que encuentre su identidad en el servicio, esto les resulta confuso. Cuando el empático despierto es cariñoso y perceptivo y además establece límites claros y reclama su propio tiempo, su espacio y su vida interior como algo sagrado, las categorías se derrumban. La pregunta que la mayoría termina haciéndole al empático despierto,
a veces con palabras y a veces sin ellas. ¿Quién te crees que eres? El empático despierto conoce la respuesta. Precisamente eso es lo que incomoda. Sabe quién es. No con arrogancia, no con la confianza quebradiza de alguien que actúa seguridad para compensar la inseguridad, sino con la certeza profunda y asentada de alguien que ha hecho el trabajo interior, que ha enfrentado lo que la mayoría evita, que se ha ganado su autoconocimiento de la única forma en que puede ganarse, con la disposición a mirar lo que hay. Esa certeza, quizás, es aquello para lo que el mundo está menos preparado. Porque una cultura organizada en torno a la negación colectiva, en torno a la actuación, la búsqueda de aprobación y la gestión de la percepción que otros tienen de ti, tiene muy poco espacio para una persona que simplemente sabe quién es y no necesita confirmación. El empático despierto no necesita nada de ti en el sentido transaccional habitual, ni consuelo, ni validación, ni permiso para ser quien es. Ya se ha dado a sí mismo lo que necesita, y esto lo hace profundamente libre, de una manera que resulta a la vez magnética e inquietante. Magnética porque todos, en algún lugar dentro de sí, anhelan ese tipo de libertad y plenitud personal. Inquietante porque la presencia de alguien que la ha alcanzado hace visible hasta qué punto la mayoría no lo ha logrado. Así que el mundo desarrolla varias estrategias para manejar al empático plenamente despierto, para mantenerlo a una distancia que se sienta segura. La primera estrategia es la patologización. El empático que siente demasiado, ve demasiado, se niega a fingir que no ve, debe estar sufriendo algo. Debe tener un problema. Debe necesitar ser gestionado, medicado o llevado a terapia hasta alcanzar un estado socialmente más cómodo. La sensibilidad, que en realidad es un don, se reclasifica como un trastorno. La percepción precisa se descarta como proyección. La idealización es la segunda estrategia. Al empático se le coloca en un pedestal, se le trata como un gurú, un sanador, un maestro espiritual, alguien que existe no como un ser humano completo con necesidades y límites, sino como un recurso para la transformación de otros. Esta estrategia resulta más agradable de vivir para el empático, pero es igualmente distorsionadora y depende igualmente de que el empático acepte una forma de objetificación. La exclusión, sencillamente, es la tercera. Al empático despierto, que no se deja patologizar ni acepta el pedestal, se le va apartando gradualmente de las estructuras sociales que dependen de que todos acepten ciertas actuaciones compartidas. Se le considera difícil, intenso, excesivo. Se le deja fuera de conversaciones, de reuniones, del intercambio sencillo de la vida social cotidiana. Ninguna de estas estrategias resulta adecuada frente a la realidad de lo que es el empático despierto, y ninguna cambia esa realidad. El empático permanece siendo, sin importar cómo se le categorice, exactamente lo que es. Jung creía, y esto es quizás lo más esperanzador que escribió jamás, que el trabajo que el individuo realiza por su propia plenitud nunca es solo personal, que la persona que hace el trabajo de convertirse en sí misma, de enfrentar la sombra e integrar los opuestos y vivir desde el sí mismo auténtico, también está haciendo algo por el colectivo, que la individuación genuina es, paradójicamente, el servicio más profundo posible al mundo, no porque la persona individuada se proponga servir al mundo, sino porque una persona verdadera y completamente ella misma, que ha dejado de actuar, que ha dejado de distorsionar su percepción en servicio a la aprobación social, que ha dejado de reducirse para encajar en el espacio disponible, introduce en su entorno
algo irresistible y silenciosamente contagioso. La posibilidad de ser real, con su existencia, con su negativa a actuar la pequeñez, con su capacidad de sentir todo y no temer a nada. El empático plenamente despierto le ofrece al mundo algo que éste todavía no sabe que necesita. Una demostración de que es posible estar vivo, plena, profunda, verdaderamente vivo, en un cuerpo humano, en una vida humana, con todo el dolor y la complejidad y la belleza que eso implica, y no necesitar que nada de ello sea diferente de lo que es. El mundo no está listo para esto, pero el mundo nunca está listo para aquello que más necesita. Los profetas no fueron bienvenidos. Los que decían la verdad no fueron celebrados. Los que sentían el duelo no reconocido de su época fueron llamados inestables, dramáticos, excesivos. Y sin embargo el mundo cambió, lentamente, imperfectamente, con gran resistencia y a gran costo, cambió. Porque ciertas personas se negaron a fingir que lo que ocurría no estaba ocurriendo. Porque ciertas personas sintieron lo que otros habían acordado no sentir. Porque ciertas personas asumieron en serio la tarea extraordinaria, incómoda, transformadora del mundo, de ser completa y descaradamente ellas mismas. El empático plenamente despierto es una de esas personas. El mundo no sabrá qué hacer con él. Está bien. El empático despierto no nació para ser conveniente. Nació para ser real. Lo real, por más inoportuno, por más solitario, por más amenazante que resulte para las actuaciones y los acuerdos del mundo ordinario, siempre es, al final, lo que perdura. El empático que ha despertado por completo ya no pide permiso al mundo para existir tal como es. Ya sabe que la respuesta sería complicada, ambivalente, cargada de condiciones. Ha superado la necesidad de siquiera pedir esa respuesta. Ya está aquí, ya plenamente presente, ya, en el sentido más profundo de la palabra, despierto.